Hola, vamos a ocuparnos en este video de una de las fuentes antiguas que tenemos en el programa, que es el diálogo Critón, que es el segundo diálogo escrito por Platón y forma una unidad dramática con el texto anterior, que es la Apología de Sócrates. En la Apología de Sócrates él había narrado la defensa que Sócrates hace en el juicio al que se le somete, y en el caso del Critón estamos ya un tiempo después de ese juicio. Sócrates ya fue condenado y está esperando para cumplir su condena a muerte, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en este diálogo es al personaje Critón que va a intentar convencerlo a Sócrates de huir y evitar así cumplir con su condena, ¿no? La imagen que les comparto ahí pueden ver la más famosa representación de este momento en la vida de Sócrates, que es el cuadro Muerte de Sócrates, en el cual vemos representado a Sócrates, por supuesto, en el centro de la escena. En la cama, en el pie de la cama está representado Platón. Otro personaje es el que le alcanza la cicuta sin mirarlo, como lamentando ese momento. Y justamente Critón es el que está al pie de la cama, dialogando con Sócrates, el personaje que pueden ver ahí que tiene una mano sobre la pierna de Sócrates. Entonces, lo que van a ver en este diálogo es una serie de argumentos con los que Critón intenta convencer a Sócrates de darse a la fuga. Y fiel a su estilo, Sócrates lo que va a hacer es someter esos argumentos a una indagación filosófica, a ver cuáles son los fundamentos que lo sostienen y ver si realmente los problemas que plantea Critón son verdaderos problemas o si en realidad no habría que enfocar la cuestión desde otro punto de vista. Entonces, vamos a ver algunos de esos temas centrales. No vamos a hacer una lectura detallada del texto, sino que me interesa que ustedes puedan identificar los problemas principales del texto. En ese sentido, el primer argumento relevante que Critón le propone a Sócrates tiene que ver con la opinión. Van a ver que Critón le dice a Sócrates que si él no acepta fugarse, la opinión de la mayoría de la gente va a caer sobre Critón y sobre todos los amigos de Sócrates y sus discípulos, en el sentido de pensar mal de ellos, ya que no hicieron nada por eh, permitir que Sócrates escape de su condena. Entonces ahí Sócrates van a ver que para rebatir ese argumento le va a proponer a Critón indagar acerca de cuál es esa opinión de la mayoría, en qué consiste, y si es una opinión que realmente vale la pena seguir, o si en realidad no tenemos que buscar pensar cuáles son las opiniones que verdaderamente vale la pena atender. Y en ese sentido, como ya se imaginarán, Sócrates va a argumentar a favor de la idea de que la opinión de la mayoría no es relevante cuando se trata de asuntos de fondo. Un segundo problema que van a ver en otro de los argumentos que propone Critón es el problema de la justicia, justamente cuando Critón le dice a Sócrates que habría que evadirse de esta condena, ya que fue una condena injusta. Entonces, no sería injusto evitar la condena, no sería injusto escaparse, ya que la condena que origina toda esta situación es en sí misma injusta. Y ahí nuevamente Sócrates va a proponer algunas preguntas, va a darle vueltas a este argumento, a problematizarlo, en una dirección en la cual va a relacionar el problema de la justicia, preguntándose qué es la justicia, lo va a relacionar, decía, justamente con el tercer gran problema que me parece que hay que prestar atención, que es el problema de cuál es el tipo de vida que vale la pena vivir. Y digo que estos dos problemas, el problema de la justicia, el problema de la vida buena, digamos, están íntimamente ligados y tienen que ver con también una apuesta de Sócrates por ser coherente con el pensamiento que él enseñó durante toda su vida. Entonces, son dos problemas que están íntimamente relacionados porque justamente van a ver que en un momento del diálogo Sócrates se pregunta justamente cuál es la vida que vale la pena ser vivida. Y la respuesta a esa pregunta va a venir de la mano de la vida en su relación con la justicia. Es decir, que vale la pena vivir una vida justa,
y no una vida injusta. Y en ese sentido es interesante que ustedes presten atención al momento en el que Sócrates argumenta a favor de la idea de que escaparse sería una acción injusta y por lo tanto salvar una vida que a partir de ese momento no valdrá la pena de ser vivida porque va a ser una vida plenamente injusta que no va digamos, a regirse por los principios que Sócrates intentó construir con su pensamiento a lo largo de toda su vida. Y después un último tema que me parece que es interesante y que es muy importante que ustedes atiendan, es el que se plantea en la última parte del diálogo. Van a ver que hay un momento del diálogo bastante particular en el cual Sócrates le propone a Critón imaginar un diálogo posible con las leyes de la ciudad, con las instituciones de la ciudad, en el cual se va a plantear un problema que podríamos plantear como el problema de la relación entre el individuo y el Estado, ¿sí? Van a ver ahí entonces que Sócrates plantea esa relación en términos de fundamentación, en términos de pensar al Estado como fundamento del individuo. Es decir, que el individuo socrático no es pensado como un individuo autónomo, independiente de la sociedad en la cual vive, sino como resultado, ¿no? El individuo no sería lo que es si no fuera por las instituciones civiles que le dieron cobijo, que le sirvieron de morada. Hay un momento en el diálogo, una frase muy importante de Sócrates, en la cual él le dice a Critón que las leyes de la ciudad lo criaron, lo engendraron y lo educaron. Es decir, que no existiría Sócrates si no fuera por ese marco social, político, en el cual su vida se desarrolló, ¿no? Entonces estamos hablando de una relación prácticamente orgánica, íntima, entre el individuo y las instituciones en las cuales él se desarrolla, las instituciones que le sirven de marco social y legal para permitir su desarrollo, ¿no? Entonces hablamos ahí de una relación íntima entre el individuo y la sociedad, planteada, como les decía, en ese diálogo imaginario que Sócrates le propone a Critón al final del diálogo. Entonces ese es otro de los puntos que sería interesante que presten atención, ¿no? Entonces tenemos 4 problemas, básicamente, ¿no? El problema de la opinión, en primer lugar, el problema de la justicia, el problema de la vida, de cuál es el tipo de vida que vale la pena ser vivida, y por último el problema de la relación entre el individuo y la sociedad, tal como lo plantea Sócrates en el diálogo imaginario con las leyes. Entonces, una vez identificados estos problemas, como siempre en nuestra materia no nos interesa solamente entender lo que plantea Platón o cualquier otro filósofo, sino que también nos interesa ver cuáles de esos problemas son problemas que podemos decir que insisten y problemas que nos puedan servir para pensar nuestro presente, ¿no? Entonces, es interesante que al mismo tiempo que identifican esas cuestiones planteadas en el diálogo, también pensemos cuáles de estos temas pueden servir para pensar nuestro presente, ¿no? Entonces, en relación al problema de la opinión, es interesante plantear la pregunta acerca de si el tema de la opinión de la mayoría, las opiniones autorizadas, y a qué opinión darle crédito y a qué opinión conviene descartar a la hora de un debate público, podemos preguntarnos si eso nos dice algo acerca de la circulación de opiniones en nuestro mundo actual. Del mismo modo, esta relación entre vida y justicia, entre buena vida y vida justa, tal como es planteada por Sócrates en este diálogo, también podemos pensar si tiene alguna resonancia con alguna cuestión actual, o si nos parece que es una forma de plantear el problema que no nos sirve, o que nos sirve en algunos aspectos y en otros no. En fin, son cuestiones que les dejo para que ustedes piensen luego de leer el diálogo, ¿no? Del mismo modo, con el gran problema de la relación entre el individuo y la sociedad, ¿no? ¿Hay alguna cuestión en el modo en el que Sócrates plantea ese tema de la relación entre individuo y sociedad, entre individuo y Estado, que sirva para pensar la relación de nosotros como individuos con las instituciones que están articuladas y que, digamos, que cobijan nuestra existencia social en nuestro presente? En fin, son todas preguntas que uno siempre le puede plantear a un texto sin importar que sea un texto tan antiguo como
el que estamos leyendo, ¿no? El de Clayton, sino que justamente, por más antiguo que sea, estos textos sirven muchas veces para darle una vuelta más a las preguntas acerca de nuestro presente, que es en definitiva lo que en esta materia nos interesa. Bueno, por este video dejamos acá y después vamos a continuar en otro video con el trabajo con el otro texto de Platón, que es la alegoría de la caverna.